Hola, soy Elena, tengo 32 años, y acabo de hacer que mi hermano mayor y mi hermana se queden en la calle. Bueno, técnicamente no en la calle, pero si fuera del lujoso penthouse que presumían como suyo. Antes de contarles cómo borré esa sonrisa arrogante de la cara de mi hermana y cómo mis padres finalmente vieron la verdad sobre su hijo de oro, díganme desde dónde me están viendo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber que no estoy sola en esto. Todo explotó un sábado por la noche. Estábamos en Il Forno, ese restaurante italiano en Polanco donde los meseros te miran de arriba a abajo si no llevas un bolso de diseñador. El aire olía a trufa y a dinero viejo. Mi hermana, Camila, había elegido el lugar. Por supuesto que lo hizo. Ella nunca elige lugares donde la comida sea buena, elige lugares donde la gente pueda verla comiendo. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, tratando de hacerme invisible, jugando con el borde de mi servilleta de tela. Frente a mí, mi hermano Mateo estaba recostado en su silla como si fuera el dueño del edificio, con una copa de vino tinto que costaba más que mi despensa de la semana balanceándose en su mano. Y Camila. Camila estaba en su elemento. «Ay, Elena», dijo Camila, con esa voz chillona que usa cuando quiere que las mesas de al lado escuchen. «¿En serio viniste en ese carro viejo otra vez?» Le dije al valet parking que lo escondiera atrás para que no arruinara la vista de la entrada. Hubo un silencio breve, y luego, las risas. Mateo soltó una carcajada fuerte, de esas que retumban en el pecho. Su novia, Sofía, se tapó la boca con una mano perfectamente manicurada, riendo como si fuera el chiste del año. Incluso mis padres, mi papá Roberto y mi mamá, sonrieron con esa indulgencia que siempre le tienen a sus hijos exitosos. «Es un buen carro, Camila», dije, manteniendo la voz baja. Mis manos estaban apretadas bajo la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. «Me lleva a donde necesito ir». «Sí, pero por Dios, hermana», interrumpió Mateo, sonriendo con suficiencia. «Tienes 32 años. Ya deberías estar manejando algo mejor. Mira mi Porsche. Eso es lo que grita éxito. Eso es lo que la gente respeta». «No todos necesitamos gritar para que nos respeten», murmuré, pero nadie me escuchó. O eligieron no escucharme. Camila rodó los ojos y se volvió hacia el mesero para pedir otra botella de vino caro, asumiendo, como siempre, que alguien más pagaría la cuenta. Probablemente Mateo, con una de sus tarjetas de crédito que siempre estaban al límite. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, mientras se reían de mi Toyota modelo 2010 y de mi ropa de tienda departamental, era que yo no necesitaba gritar. Yo tenía el poder en esa mesa. Verán, mi familia siempre ha creído lo que ven sus ojos. Ven a Mateo con sus trajes italianos y su Porsche Panamera, y ven éxito. Ven a Camila casada con un hombre de negocios, aunque su matrimonio sea una farsa, y ven estatus. Y me ven a mí, Elena, la hija callada, la que trabaja, en una oficina aburrida, revisando papeles, la soltera que maneja un carro viejo, y ven fracaso. O, en el mejor de los casos, ven mediocridad. Pero la realidad tiene capas, amigos míos. Muchas capas. Para entender por qué esa risa en el restaurante me dolió tanto, tengo que llevarlos atrás. Solo 48 horas antes de esa cena. Era jueves por la tarde. Yo estaba en mi oficina. No en un cubículo gris como mi familia piensa. Estaba en el piso 18 de la Torre Virreyes, con una vista panorámica de la Ciudad de México que te roba el aliento. En la puerta de cristal esmerilado no dice «asistente». Dice «Elena García, directora de inversiones, Ventura Properties». Estaba revisando el portafolio de propiedades comerciales que administramos. Soy dueña mayoritaria de una sociedad de cartera inmobiliaria. Empecé joven, invirtiendo cada peso que ganaba, viviendo frugalmente, estudiando el mercado mientras mis hermanos se iban de fiesta. Compré propiedades en remate, las remodelé, las vendí y reinvertí. Nadie en mi familia lo sabe. Para ellos, solo trabajo en bienes raíces haciendo trámites. Es más fácil así. Si supieran la verdad, si supieran cuánto dinero realmente tengo, la dinámica cambiaría. Y no por amor, sino por interés. Ese jueves, mi asistente y mano derecha, Isabella, entró a mi oficina. Isabella es la única persona en el mundo que conoce mi doble vida. Es leal hasta la muerte. Pero ese día,
Traía una cara de preocupación que no me gustó nada. Elena, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Tenemos que hablar de la propiedad 405 en Lomas. El Penthouse. Suspiré y me quité los lentes de lectura, frotándome el puente de la nariz. Sabía exactamente de qué propiedad hablaba. ¿Qué pasó ahora, Isabella? ¿Se rompió el aire acondicionado otra vez? No, Isabella puso una carpeta sobre mi escritorio de caoba. Es el inquilino. Otra vez. El pago de la renta tiene 3 meses de retraso. Y el cheque del mantenimiento rebotó esta mañana. Fondos insuficientes. Abrí la carpeta, aunque ya sabía qué nombre iba a encontrar en el contrato de arrendamiento. Ahí estaba, firmado con esa letra garigoleada y pretenciosa que conocía desde la infancia, Mateo García. Sí. Mi hermano Mateo, el exitoso empresario, el niño de oro de mis padres, vivía en uno de mis departamentos más lujosos. Y no solo vivía ahí. Él presumía ser el dueño. Hace 3 años, cuando mi empresa adquirió ese edificio en una liquidación de activos, vi su nombre en la lista de inquilinos. Él ya vivía ahí, rentando. Di órdenes estrictas a la administración, no subirle la renta, ignorar las multas por pagos tardíos y, bajo ninguna circunstancia, revelarle quién era la dueña de la sociedad Ventura Properties. Quería ayudarlo. Quería que tuviera un techo seguro. Pensé que era mi deber como hermana. Elena, dijo Isabella suavemente, sé que es tu hermano. Pero esto es un negocio. Debes más de 150,000 pesos en rentas atrasadas. Si fuera cualquier otra persona, ya lo habríamos desalojado hace 2 meses. Miré los números en rojo. No era el dinero lo que me dolía. Podía permitirme perder esa cantidad. Lo que me dolía era la mentira. Mateo llegaba a las cenas familiares presumiendo sus negocios millonarios, y yo veía en blanco y negro, que no podía ni pagar su propia renta. Mándale el aviso estándar, dije, cerrando la carpeta con fuerza. El aviso final. Si no paga en 30 días, procedemos legalmente. ¿Estás segura? Preguntó Isabella. Sí. Hazlo. Esa tarde, salí de mi oficina, me quité mi saco de diseñador, lo guardé en el maletero de mi Mercedes clase S que dejo estacionado en la torre, y me subí a mi viejo Toyota Corolla. Manejé hacia la casa de mis padres para una visita rutinaria, sintiendo cómo me transformaba. Dejaba de ser la CEO poderosa y volvía a ser Elena, la hija gris. Cuando llegué, mi mamá estaba en la cocina. La saludé con un beso. Ay, Elena, qué bueno que llegas, dijo sin mirarme mucho. ¿Podrías ayudarme a pelar las papas? Camila y Mateo vienen a cenar el sábado y quiero adelantar cosas. Ya sabes que a Mateo le encanta mi puré. Claro, mamá, dije, tomando el pelador. Ah, y mi hija, agregó, bajando la voz. Trata de venir un poco más arreglada el sábado. Es tu cumpleaños, sí, pero ya sabes cómo es Camila. No quiero que peleen porque te ves descuidada. Descuidada. La palabra se clavó en mi pecho. No estaba descuidada. Estaba cansada de trabajar 14 horas al día construyendo un imperio que ellos ni siquiera podían imaginar. Pero asentí. Sí, mamá. Me arreglaré. No sabía entonces que ese sábado no solo me iba a arreglar. Iba a ponerme mi armadura de guerra. Porque las risas en ese restaurante italiano fueron la chispa que encendió todo. Pero la pólvora llevaba años acumulándose. La dinámica en la casa de mis padres siempre ha sido la misma, desde que tengo memoria. Es como una obra de teatro donde todos conocen sus líneas, menos yo, que parece que siempre estoy en el escenario equivocado. El viernes, un día antes de la cena del desastre, fui a casa de mis padres para llevarle unas medicinas a mi papá. Él sufre de hipertensión y sus pastillas no son baratas. Entré por la puerta de la cocina, como suelo hacer, cargando las bolsas de la farmacia. En la sala, la voz de Camila resonaba como una sirena de policía. Es que es increíble, mamá, decía Camila, manoteando en el aire. Mateo tiene una visión que nadie más tiene en esta familia. Ese negocio de importación que quiere poner es una mina de oro. Me detuve en el pasillo, invisible como siempre. Lo sé,
mi vida, lo sé, respondió mi mamá con ese tono de adoración ciega. Tu hermano siempre ha sido especial. Desde chiquito sabíamos que iba a llegar lejos. Entré a la sala. Mi papá estaba sentado en su sillón, mirando la televisión, asintiendo mecánicamente. Hola, dije, poniendo las bolsas sobre la mesa de centro. Papá, aquí está tu medicina para la presión y las vitaminas que te mandó el cardiólogo. Mi papá me miró por un segundo, sus ojos cansados. Gracias, hija. ¿Cuánto fue? No te preocupes por eso, papá. Ya está pagado. Camila me escaneó de arriba a abajo con esa mirada crítica que debe haber perfeccionado frente al espejo. Elena, ¿esa blusa es de la temporada pasada? Los colores tierra ya no se usan. Te hacen ver pálida, como si estuvieras enferma. Estoy bien, Camila. Gracias por tu preocupación, respondí, mordiéndome la lengua. En ese momento, la puerta principal se abrió y entró Mateo. Traía esa energía falsa, como de vendedor de tiempos compartidos que acaba de inhalar 3 cafés express. Familia. Gritó, abriendo los brazos. Ya llegó la alegría del hogar. Mi mamá se levantó del sofá como si tuviera resortes. Mi niño. Qué guapo vienes. Mateo traía puesto un reloj enorme y brillante. Falso, por supuesto. Yo conozco de relojes. Ese era una imitación china de un Rolex, pero mis padres no lo sabían. Les tengo noticias increíbles, dijo Mateo, tirándose en el sofá y poniendo sus pies sobre la mesa de centro, justo al lado de las medicinas que yo acababa de comprar. Estoy a punto de cerrar el trato de mi vida. Voy a comprar el Penthouse. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Comprar? ¿De qué estaba hablando? Ni siquiera podía pagar la renta. ¿De verdad, hijo? Los ojos de mi papá se iluminaron por primera vez en toda la tarde. Pero, eso cuesta millones, ¿no? Sí, papá, pero tengo mis contactos. Mateo guiñó un ojo. El dueño actual es una sociedad anónima, gente tonta que no sabe lo que tiene. Me lo van a dejar a precio de ganga. Ya hablé con el banco. Era una mentira tan descarada que tuve que voltear la cara para no delatarme. Él no había hablado con ningún banco. Con su historial crediticio, ningún banco le prestaría ni para una licuadora. Eso es maravilloso, Mateo, dijo Camila, aplaudiendo. ¿Ves, Elena? Deberías aprender de tu hermano. Él sí arriesga, él sí vive. Tú te la pasas contando centavos en esa oficina gris. Yo prefiero la estabilidad, dije, sintiendo como la ira empezaba a burbujear en mi estómago. La estabilidad es para los mediocres, replicó Mateo, riéndose. Mira, mamá, hablando de dinero, tuve un pequeño problema de flujo de caja esta semana con lo del cierre del trato. Necesitaba pagarle al especialista de tu espalda, pero se me complicó. Mi mamá se llevó la mano a la espalda baja, haciendo una mueca de dolor. Ella necesitaba una cirugía menor, algo que yo ya había planeado pagar. No te preocupes, mi amor. Primero son tus negocios. Ya veré cómo le hago. No, mamá, intervine, dando un paso adelante. Yo ya pagué el depósito de la clínica. Está todo cubierto para tu cita del martes. Hubo un silencio incómodo. En lugar de agradecerme, mi mamá miró a Mateo con preocupación. Ay, Elena, gracias. Pero no quería que gastaras tus ahorros. Mateo me dijo que él se iba a encargar cuando cerrara su trato. Sí, Elena, dijo Mateo, mirándome con condescendencia. No tenías que adelantarte. Yo lo tenía bajo control. Siempre quieres hacerte la mártir, ¿verdad? ¿Mártir? Yo. Estaba pagando con el dinero que gané trabajando honestamente, mientras él prometía dinero que no tenía. Pero en la narrativa de mi familia, Mateo era el héroe momentáneamente incomprendido, y yo era la hija intensa que no confiaba en él. Solo quería asegurarme de que mamá estuviera bien, dije, mi voz temblando ligeramente por la frustración. Bueno, ya está hecho, dijo Camila, restándole importancia con un gesto de la mano. Oigan, para la cena de cumpleaños de Elena mañana. Mateo, ¿llevas el Porsche? Quiero que mis amigas nos vean llegar en él. Sofía va a ir, ¿verdad?
Claro que sí, dijo Mateo, inflando el pecho. El Porsche está listo y encerado. Es una máquina bestial. El Porsche. Ese maldito carro. Yo sabía la verdad sobre ese auto también. No era suyo. Era un arrendamiento a nombre de una empresa fantasma que él había creado, y sabía por mis contactos en el mundo financiero que estaba a 2 días de ser embargado por falta de pago. Elena, dijo mi mamá, por favor, mañana trata de estar feliz. No pongas esa cara larga que pones siempre. Es tu cumpleaños, pero también es una celebración de los logros de Mateo. Somos una familia. Salí de esa casa sintiendo que me asfixiaba. Me subí a mi Toyota y golpeé el volante con las manos. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero no las dejé caer. Estaba harta. Harta de ser la sombra. Harta de financiar sus vidas en secreto mientras ellos aplaudían al payaso que los engañaba. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Camila, la estabilidad es para los mediocres. Pensando en mi mamá preocupada por mis ahorros, cuando tengo más liquidez en mi cuenta corriente de lo que Mateo tendrá en toda su vida. Pero lo peor estaba por venir. Pensé que el límite era su arrogancia. No sabía que estaban planeando algo mucho más peligroso. Algo que pondría en riesgo lo único que mis padres realmente poseían. El sábado por la mañana, el día de mi cumpleaños, desperté con una sensación de inquietud en el estómago. No era la emoción de cumplir un año más, era esa intuición que desarrollas cuando trabajas en inversiones de alto riesgo, el presentimiento de que algo va a colapsar. Recibí un mensaje de texto de Isabella a las 8 de la mañana. Elena, urgente. Revisa tu correo. El sistema de alertas de crédito saltó con el nombre de tu hermano. Me senté en la cama y abrí mi laptop. Mi corazón latía rápido. Tengo acceso a bases de datos de crédito y riesgo financiero, herramientas que uso para evaluar a mis socios comerciales. Por curiosidad mórbida, y quizás por protección, tenía una alerta configurada para el nombre de Mateo. Lo que vi en la pantalla me hizo olvidar cómo respirar por un segundo. No solo debía la renta del penthouse y el arrendamiento del Porsche. Mateo tenía deudas de juego. Deudas serias. Y lo peor no era eso. Lo peor era la solicitud que había ingresado al registro público de la propiedad hacía apenas 24 horas. Una solicitud de gravamen. Una hipoteca. Sobre la casa de mis padres. Cerré la laptop de golpe. La casa de mis padres era sagrada. Era el patrimonio de toda una vida de trabajo de mi papá, una casa en la colonia Narvarte que ya estaba pagada. Si Mateo lograba hipotecarla y, como era seguro, no pagaba, mis padres se quedarían en la calle a los 65 años. ¿Cómo había conseguido las firmas? Mis padres jamás pondrían su casa en riesgo, a menos que los engañaran. Me vestí rápido, con unos jeans y una camiseta cualquiera, y manejé hacia la casa de mis padres. Tenía que detener esto. Pero cuando llegué, me encontré con una escena que me paralizó en la entrada de la cocina. Estaban ahí, Mateo, Camila y mis padres. Había documentos sobre la mesa del desayuno. Es solo un trámite, papá, decía Mateo, con esa voz suave y persuasiva de serpiente. Se llama apalancamiento de activos. Usamos la escritura de la casa solo como garantía temporal para liberar los fondos del banco. En cuanto compre el penthouse, libero la casa. Es cuestión de 2 semanas. Máximo 3. Mi papá sostenía una pluma, dudando. Pero hijo, esta casa es todo lo que tenemos. Si algo sale mal. Papá. Intervino Camila, poniendo una mano sobre el hombro de mi padre. ¿No confías en Mateo? Mira todo lo que ha logrado. Vive en Lomas, maneja un Porsche. ¿Crees que arriesgaría la casa donde crecimos si no estuviera 100% seguro? Tienes que apoyarlo. Si no firmas, va a perder la oportunidad de su vida. ¿Quieres ser el culpable de que tu hijo pierda millones? Eso fue un golpe bajo. Manipulación pura y dura. Camila sabía exactamente qué botones presionar, la culpa y el miedo. No quiero que pierda nada, claro que no, murmuró mi mamá, visiblemente ansiosa. Pero. Mamá, hazlo por mí, dijo Mateo, tomando las manos de mi madre.
Les prometo que cuando esto salga, los voy a llevar de viaje a Europa. Primera clase. Se lo merecen. Vi cómo la pluma de mi papá se acercaba al papel. Quise gritar. Quise entrar corriendo y romper esos papeles en la cara de Mateo. Quise gritarles, él no tiene nada. Todo es mentira. Pero me detuve. Si entraba gritando ahora, sería Elena la histérica. Elena la envidiosa que no quiere que su hermano progrese. Mateo inventaría alguna excusa técnica, Camila me llamaría loca, y mis padres, en su desesperación por creer en el sueño de su hijo, probablemente firmarían de todos modos solo para demostrarme que estoy equivocada. Necesitaba algo más fuerte que gritos. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba destruirlo públicamente para que la venda de los ojos de mis padres cayera de una vez por todas. Di un paso atrás, saliendo de la cocina sin hacer ruido. Mi corazón bombeaba furia pura, una furia fría y calculadora. Saqué mi celular y llamé a Isabella. Isabella, escúchame bien. Necesito el expediente completo de Mateo. Todo. El contrato de arrendamiento original donde consta que Ventura Properties es el dueño. Los estados de cuenta con los impagos. Las notificaciones de desalojo que le hemos enviado y que él ha ignorado. Y quiero el reporte del buró de crédito donde aparece la deuda del porche. Elena. Isabella sonaba asustada por mi tono. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar con esto. Imprime todo. Ponlo en una carpeta de piel, la más elegante que tengamos. Y tráemelo al restaurante Il Forno a las 8 de la noche en punto. Entendido. Regresé a mi auto. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Habían cruzado la línea. Insultarme a mí era una cosa, podía soportar que se burlaran de mi ropa o de mi auto. Pero intentar robarle la casa a mis padres, aprovecharse de su vejez y de su amor ciego, eso era imperdonable. Esa tarde, no fui a trabajar. Fui a prepararme. La Elena sumisa y callada había muerto esa mañana en la puerta de la cocina al ver a su padre a punto de firmar su propia ruina. Esa noche, en la cena de mi cumpleaños, no iba a haber pastel. Iba a haber justicia. Y iba a ser fría, dura y absoluta. La tarde pasó con una lentitud agonizante. Cada minuto se sentía como una hora. En lugar de irme a casa a llorar o a angustiarme, hice algo que nunca hago, fui a un spa. No porque quisiera relajarme, sino porque necesitaba un momento de silencio absoluto para afilar mi mente. Mientras estaba acostada en la camilla de masajes, con los ojos cerrados, visualizaba la noche. No como una fiesta, sino como una ejecución empresarial. He estado en salas de juntas con tiburones inmobiliarios, hombres que te comerían vivos y huelen miedo. Mateo y Camila eran peces pequeños comparados con ellos, pero eran peces venenosos porque eran mi sangre. Después del spa, fui a mi departamento. No al que mi familia cree que tengo, un estudio pequeño y coqueto, en una zona barata, sino a mi verdadero hogar, un departamento amplio y moderno en Santa Fe. Abrí mi vestidor. Normalmente, para ver a mi familia, me pongo jeans y blusas neutras para no llamar la atención. Hoy no. Hoy mis dedos rozaron la seda, el terciopelo, la lana fría. Elegí un vestido negro. Sencillo a primera vista, pero con un corte impecable. Un vestido que decía, poder. Me puse mis tacones de aguja, esos que hacen clac 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 contra el suelo como martillazos. Me maquillé resaltando mis ojos. No quería ver a la Elena niña en el espejo. Quería ver al aseo. A las 7 de la tarde, mi papá me llamó. Hija, ya vamos para el restaurante. Mateo nos lleva en el porche. ¿Tú llegas por tu cuenta? Sí, papá. Nos vemos ahí. Oye, mija, su voz titubeó. Por favor, esta noche no toques el tema de los negocios de Mateo. No quiero discusiones. Ya firmamos los papeles. Él dice que todo va a salir bien. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya habían firmado. Maldita sea. Ya habían firmado. Eso significaba que el reloj estaba corriendo. Si no detenía a Mateo esta noche, el lunes por la mañana metería esos papeles al banco y la casa estaría perdida. No te preocupes, papá, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila,
incluso para mí. Esta noche todo va a quedar claro. Te lo prometo. Gracias, hija. Eres buena. Nos vemos. Colgué. Eres buena. Esa frase siempre significaba, eres obediente. Eres la que no da problemas. Hoy iba a ser el problema más grande de sus vidas. Llegué a Il Forno a las 8 de la noche en punto. Entregué las llaves de mi Toyota al valet parking. El chico me miró extrañado al verme bajar tan arreglada de un auto tan modesto. Le di una propina generosa. Cuídalo bien, le dije. Entré al restaurante. El aire acondicionado estaba frío. El murmullo de las conversaciones era bajo y elegante. Y allí estaban, en la mejor mesa del centro, bajo el candelabro principal. Camila estaba riéndose de algo, con la cabeza echada hacia atrás. Mateo estaba mostrando algo en su celular a Sofía, su novia, que miraba la pantalla como si fuera el Santo Grial. Mis padres se veían pequeños en esas sillas grandes de terciopelo, un poco fuera de lugar, pero sonriendo nerviosamente. Caminé hacia ellos. No caminé como la hermana menor. Caminé como la dueña de Ventura Properties. Espalda recta, cabeza en alto, paso firme. Isabella me interceptó cerca de la entrada de los baños, tal como habíamos acordado. Me entregó la carpeta de piel negra. Pesaba. Pesaba la verdad. Aquí está todo, susurró Isabella. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí? Hay mucha gente. Miré hacia la mesa. Mateo estaba llamando al mesero chasqueando los dedos, un gesto de patán que siempre odié. Es el único lugar donde no pueden huir, dije. Gracias, Isabella. Vete a casa. Yo me encargo desde aquí. Tomé la carpeta y me acerqué a la mesa. Vaya. Exclamó Camila cuando me vio. Su sonrisa se congeló un segundo al notar mi vestido, una chispa de envidia cruzó sus ojos antes de recuperar su máscara de desdén. Al fin te dignas a vestirte decente. Aunque ese negro te hace ver un poco fúnebre. ¿No crees? Es un clásico, Camila. Nunca falla, dije, sentándome en la cabecera opuesta a Mateo. Puse la carpeta negra sobre la mesa, a mi derecha. ¿Qué es eso? Preguntó Mateo, señalando la carpeta con su copa. ¿Trabajo? Por Dios, Elena, es sábado por la noche. Deja de ser tan aburrida. Aprende a desconectar. Mira a Sofía, ella sí sabe disfrutar la vida. Sofía me dedicó una sonrisa vacía. Ay, sí. Mateo me prometió que el próximo mes vamos a ir a Tulum. Al hotel más exclusivo. Mi mamá me miró con ojos suplicantes, recordándome la promesa de no causar problemas. Vamos a pedir, que tengo hambre, dijo mi papá, tratando de disipar la tensión. La cena transcurrió entre las fanfarronadas de Mateo y los comentarios pasivo-agresivos de Camila. Yo apenas comí. Bebía agua y observaba. Esperaba el momento perfecto. Y el momento llegó con el postre. O más bien, con la ausencia de él. El mesero retiró los platos de la pasta con una eficiencia silenciosa, dejando la mesa limpia, lista para el siguiente acto. Para mi familia, el siguiente acto era el postre y más brindis vacíos. Para mí, era el juicio final. Mis manos, que descansaban sobre mi regazo, estaban heladas, pero mi mente nunca había estado más clara. Observé a mi alrededor. El restaurante estaba lleno, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos creaban una atmósfera de normalidad que contrastaba violentamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestra mesa. Mateo, con las mejillas ya sonrojadas por la segunda botella de vino caro que había pedido, y que seguramente esperaba que yo pagara discretamente al final, golpeó su copa con el tenedor. Clean. 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 El sonido agudo cortó el aire. Familia, empezó Mateo, poniéndose de pie. Se alisó el saco de su traje italiano, ese gesto vanidoso que había copiado de las películas. Sé que hoy es el cumpleaños de Elena. Salud, hermanita. Levantó su copa hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de depredador, una que decía, yo gané, tú perdiste. Pero, continuó, alzando la voz para asegurarse de que las mesas vecinas,
llenas de gente importante de Polanco, lo escucharan. Esta noche es especial por otra razón. Hoy celebramos el inicio de una nueva era para el apellido García. Camila aplaudió con entusiasmo, sus pulseras de oro tintineando. Bravo. Diles, Mateo. Diles lo que vas a lograr. Mateo infló el pecho, disfrutando de la adoración. Como saben, estoy a punto de cerrar la compra definitiva del penthouse en Lomas. Ese lugar no es solo ladrillos y ventanas panorámicas. Es un símbolo. Es la prueba de que si sueñas en grande, y no te conformas con la mediocridad, hizo una pausa dramática, y juro que sus ojos se desviaron hacia mí por una fracción de segundo, puedes tocar el cielo. ¡Qué orgullo, hijo! Exclamó mi mamá, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Siempre supe que eras especial. Sofía, su novia, se colgó de su brazo, mirando a Mateo como si fuera un dios griego. Y eso no es todo, añadió Sofía con voz chillona. Mateo me prometió que, una vez que la propiedad esté a su nombre la próxima semana, vamos a redecorar todo. Vamos a traer muebles de Europa. Será el departamento más exclusivo de la ciudad. La mesa estalló en aplausos y risas de celebración. Mi papá sonreía, pero noté cómo su mano temblaba ligeramente al tomar su copa. Él estaba aterrorizado por la hipoteca de la casa, pero la seguridad arrogante de Mateo lo estaba seduciendo, haciéndole creer que el riesgo valía la pena. Entonces, Camila se volvió hacia mí. La jueza de la familia no podía dejar pasar la oportunidad de dar el golpe final. ¿Y tú, Elena? Preguntó, con esa dulzura venenosa que reservaba para cuando quería herir de verdad. ¿No vas a decir nada? Estás muy callada. Estoy escuchando, dije, manteniendo mi voz neutral. Ay, por favor. Camila rodó los ojos y se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si me estuviera contando un secreto. Sé que debe ser difícil para ti. Ver a tu hermano menor triunfar así, comprando propiedades de lujo, manejando un Porsche, mientras tú sigues, bueno, estancada. En ese trabajito de oficina, con ese carro viejo. Camila, intentó intervenir mi papá, pero ella lo ignoró. No, papá, alguien tiene que decírselo, insistió Camila. Elena, te lo digo por tu bien. Esa cara de amargura te va a sacar arrugas prematuras. Deberías alegrarte por Mateo. Él sabe vivir. Él tiene ambición. Tú eres cómoda. Y la comodidad es el enemigo del éxito. Pero no te preocupes, cuando Mateo sea dueño del edificio, seguro te deja quedarte en el cuarto de servicio si algún día lo necesitas. Las risas volvieron. Sofía se tapó la boca para reírse. Mateo soltó una carcajada fuerte, recostándose en su silla como un rey en su trono. No seas mala, Camila, dijo Mateo, riendo. Elena es buena. Es constante. Alguien tiene que ser la oveja gris y aburrida para que los demás podamos brillar, ¿no? Sentí el fuego en mi pecho. No era ira descontrolada, era un calor blanco, purificador. Ese fue el momento. La línea se había cruzado. Se habían burlado de mi esfuerzo, de mi vida, y lo peor, estaban a punto de arruinar a mis padres basándose en esta mentira grotesca. Dejé mi copa de agua sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. El sonido del vidrio contra el mantel fue sordo, pero definitivo. Levanté la vista y clavé mis ojos directamente en los de Mateo. El penthouse, dije. Mi voz no tembló. Salió clara, cortando las risas como una navaja. Dices que lo vas a comprar. Que ya es prácticamente tuyo. Mateo me miró, sorprendido de que me atreviera a hablar. Sí, Elena. Ya te lo expliqué. ¿Por qué haces preguntas tontas? No entenderías los detalles financieros. Solo quiero aclarar algo, continué, ignorando su insulto. Aseguras frente a papá y mamá, frente a todos nosotros, que eres el dueño moral de ese lugar. Que tienes el capital, los contactos y el derecho sobre esa propiedad. Por supuesto que sí. Respondió Mateo, ya irritado. Llevo viviendo ahí 3 años. Es mi casa. El dueño actual es una sociedad anónima fantasma, gente que ni siquiera sabe lo que tiene. Qué curioso, dije suavemente.
Llevé mi mano derecha hacia el asiento vacío a mi lado y levanté la carpeta de piel negra que Isabella me había entregado. La puse sobre la mesa. El cuero pesado hizo un sonido grave al aterrizar entre las copas de cristal. Todos miraron la carpeta. ¿Por qué, Mateo?, dije, abriendo la tapa de cuero lentamente. Según los documentos legales que tengo aquí, tú no eres el dueño. De hecho, eres un inquilino moroso que está a punto de ser desalojado. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. Fue como si alguien hubiera apagado el audio del mundo. La sonrisa de Mateo vaciló, transformándose en una mueca de confusión. ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Tú no sabes nada. No. Saqué el primer documento. Era el estado de cuenta oficial, con el logotipo de la administración. Aquí dice que el inquilino del 405, Mateo García, debe 4 meses de renta. Más los intereses moratorios. Más las cuotas de mantenimiento del edificio que no has pagado en medio año. Deslicé el papel por la mesa giratoria de cristal hasta que se detuvo justo frente a mi papá. Camila soltó una risa nerviosa, aguda. ¡Ay, por Dios! Elena, ¿ahora te dedicas a falsificar papeles? ¡Qué bajo has caído! ¿Tanta es tu envidia que tienes que inventar deudas para arruinarle la noche a tu hermano? Léelo, papá, dije, sin apartar la vista de Mateo, que empezaba a sudar. Mira la fecha. Mira el monto. 160,000 pesos en deuda, Mateo. Esos papeles son falsos. Gritó Mateo, golpeando la mesa. Su copa de vino se tambaleó y derramó un poco de líquido rojo sobre el mantel blanco, como una herida. Es mentira. Yo tengo todo bajo control. Esa administración se equivoca. ¿La administración se equivoca?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Y también se equivoca la agencia de arrendamiento de autos? Saqué el segundo documento. El Porsche Panamera, leí en voz alta. Arrendamiento a nombre de García Consulting. 3 meses de atraso. Orden de embargo emitida ayer. Mateo, ese carro que está allá afuera con el valet parking, técnicamente ya no es tuyo. Si es que alguna vez lo fue. Mateo se puso pálido. Su piel, antes sonrosada por el alcohol, ahora tenía el color de la ceniza. Eso es confidencial. Chilló, su voz subiendo una octava. Es ilegal que tengas eso. Te voy a demandar por espionaje. No es espionaje cuando eres la parte interesada, dije con frialdad. ¿Parte interesada?, preguntó Sofía, su novia, con la voz temblorosa. Se había alejado físicamente de Mateo en su silla. ¿De qué hablas? Hablo del dueño de la propiedad, dije. Metí la mano en la carpeta por última vez y saqué el documento final. El acta constitutiva de la empresa Ventura Properties. Y el título de propiedad del edificio en Lomas de Chapultepec. Mateo dijo que el dueño era una sociedad anónima, gente tonta que no sabía lo que tenía, dije, girando el documento para que todos pudieran leer el nombre al final de la página. Bueno, tenía razón en una cosa. Es una sociedad. Señalé mi firma al pie del documento. Estaba clara, fuerte, en tinta azul. Elena García. Directora general y accionista mayoritaria. Yo soy la dueña, Mateo, dije. Mis palabras cayeron como piedras pesadas en el centro de la mesa. Has estado viviendo en mi departamento durante 3 años. Yo di la orden de que no te subieran la renta. Yo di la orden de detener el desalojo el mes pasado porque eras mi hermano. Yo soy Ventura Properties. La reacción fue visceral. Mi mamá se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Los ojos de mi papá se abrieron tanto que pensé que se saldrían de sus órbitas, tomó el papel con manos temblorosas y leyó mi nombre una y otra vez, como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Camila se quedó congelada, con el tenedor a medio camino de su boca. Su cerebro parecía incapaz de procesar la información. La hermana, mediocre, la hermana del carro viejo, era la dueña del palacio donde vivía su ídolo. No. No puede ser, susurró Mateo. Se veía pequeño. Se veía insignificante. Tú trabajas en una oficina, ¿tú no tienes dinero? Tengo dinero porque lo trabajo,
no lo presumo, le respondí, y sentí como años de humillación se desprendían de mis hombros. Invierto. Construyo. No gasto en relojes falsos ni en apariencias. Me puse de pie lentamente, dominando la mesa. Ayer, trataste de convencer a papá y mamá de hipotecar su casa, mi voz endureció, vibrando con una furia contenida. Les dijiste que era para una inversión segura. Ibas a tomar el dinero de su vejez para pagar tus deudas de juego y tus lujos, sabiendo que nunca podrías pagarles. Ibas a dejarlos en la calle, Mateo. A tus propios padres. Era temporal. Gritó Mateo, desesperado, con lágrimas de pánico en los ojos. Iba a recuperarlo. Te lo juro. Eres un fraude, dije, mirándolo con asco. Todo en ti es una mentira. Tu éxito, tu dinero, tu ambición. Todo es un castillo de naipes. Y yo acabo de soplar. Cito ahí, o este es el momento que lo cambió todo, cuando finalmente recuperé el control de mi vida y puse la verdad sobre la mesa. Gracias por tener la paciencia de llegar hasta aquí conmigo, eres increíble. Por favor, ayuda a darle me gusta al video y comenta el número 1 abajo para saber que me has acompañado hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas encuentren esta historia, sino que me confirma que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es mi mayor motivación para compartir el resto de este viaje. El restaurante seguía girando a nuestro alrededor, ajeno a la devastación en la mesa 5, pero para nosotros, el tiempo se había detenido. La confesión de mi identidad como dueña del Penthouse y la revelación del intento de estafa de Mateo a nuestros padres habían creado un cráter en medio de la cena. Nadie se atrevía a respirar. Camila fue la primera en reaccionar. No con disculpas, no con asombro, sino con ese instinto de supervivencia retorcido que siempre la caracterizó. Su cara pasó del shock a una furia roja y manchada. ¿Cómo pudiste? Siseó Camila, golpeando la mesa con su puño cerrado. ¿Cómo te atreves a hacernos esto aquí? La miré, incrédula. ¿Yo? ¿Yo les estoy haciendo esto? Sí, tú. Alzó la voz, sin importarle ya quién miraba. Tenías esta información y te la guardaste. Esperaste hasta el cumpleaños, hasta que estuviéramos celebrando, para soltar tu bombita y humillar a tu hermano. Eres una resentida, Elena. Una víbora. Podrías haber hablado con él en privado. Podrías haberlo ayudado si tanto dinero dices que tienes. ¿Ayudarlo? Solté una risa seca, sin humor. Camila, llevo 3 años ayudándolo. Le he subsidiado su estilo de vida. Ha vivido en una zona exclusiva pagando una renta de 2019 porque yo lo permití. ¿Y cómo me pagaron ustedes? Burlándose de mí. Llamándome mediocre. Y lo peor, permitiendo que casi estafara a nuestros padres. Mi mamá empezó a llorar, un llanto quedo y doloroso. Elena, hija, por favor. No digas eso. Mateo no nos iba a estafar. Él solo estaba confundido. ¿Verdad, mi amor? Se volvió hacia Mateo, buscando desesperadamente la mentira que la consolara. Diles que es un malentendido. Diles que tienes el dinero. Pero Mateo no podía hablar. Estaba hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, temblando. La realidad lo había aplastado. Sofía, la novia que hace 5 minutos hablaba de muebles europeos, se puso de pie bruscamente. Su silla rasgó el piso con un sonido horrible. ¿Entonces es verdad? Le preguntó a Mateo, su voz fría como el hielo. ¿El viaje a Tulum? ¿La compra del depa? ¿Todo es mentira? ¿No tienes ni un peso? Mateo levantó la cara, roja y bañada en sudor. Sofía, mi amor, escucha, es un bache financiero. Solo necesito tiempo. Con la casa de mis papás iba a nada. Le gritó ella. Me dijiste que eras un magnate. Me hiciste renunciar a mi contrato de modelaje porque dijiste que nos íbamos a casar y me ibas a mantener. Eres un perdedor, Mateo. Un maldito perdedor que vive de la caridad de su hermanita la oficinista. Sofía agarró su bolso Chanel, que probablemente Mateo también había pagado con crédito, y lanzó su servilleta sobre el plato de pasta a medio terminar. Me voy.
No me busques. Y borra mis fotos de tu Instagram. Salió taconeando furiosa hacia la salida. Mateo hizo un ademán de levantarse para seguirla, pero sus piernas le fallaron y volvió a caer en la silla. Sofía, gimió. Ahora solo quedaba la familia. La ruina de la familia. Mi papá, que había estado en silencio leyendo los papeles una y otra vez, finalmente levantó la vista. Se quitó los lentes lentamente y los puso sobre la mesa. Sus ojos estaban rojos, pero por primera vez en años, no tenían esa niebla de sumisión. Me miró a mí, y luego miró a Mateo. La casa, dijo mi papá, con la voz rota. Ibas a usar la casa. La casa donde nacieron. La casa que tu madre y yo tardamos 30 años en pagar. Papá, ¿era seguro? Intentó excusarse Mateo. Cállate. El grito de mi papá fue tan fuerte que Camila saltó en su silla. Cállate la boca. Casi nos dejas en la calle. A tu madre. A mí. Por un capricho. Por un coche. Por aparentar. Mi papá se volvió hacia mí. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Vio mi vestido elegante, vio mi postura firme, vio la carpeta de documentos legales. Vio a la mujer en la que me había convertido a pesar de ellos, no gracias a ellos. Elena, su voz se quebró. Tú sabías. Tú nos salvaste. Y nosotros nos reíamos de tu carro. No importa el carro, papá, dije suavemente, sintiendo un nudo en la garganta. Importa la verdad. Y la verdad es que esto se acaba hoy. Me volví hacia Mateo. Ya no sentía ira. Solo sentía un cansancio infinito y una necesidad imperiosa de limpiar mi vida. Mateo, mírame, ordené. Él levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y moco, una imagen patética del hombre que pretendía ser. Tienes 30 días, le dije, enunciando cada palabra. Es lo que marca la ley y no te voy a dar ni un minuto más. El día 31, cambiaré las cerraduras. Si quedan cosas tuyas adentro, las donaré a la caridad. Pero Elena, no tengo a dónde ir, sollozó. Mamá, dile algo. Mi mamá abrió la boca para hablar, para pedirme clemencia, como siempre hacía. Pero mi papá le puso la mano sobre el brazo y negó con la cabeza. La silenció. Por primera vez en su vida, Roberto García puso un límite. Mi mamá cerró la boca y bajó la cabeza, llorando. Y una cosa más, agregué, tomando mi bolso. No quiero que vuelvas a mencionar mi nombre para tus estafas. Si me entero de que has usado el apellido o la reputación de mi empresa para engañar a alguien más, no solo te desalojaré. Te demandaré penalmente por fraude. Y tengo los abogados para hacerlo. ¿Entendido? Mateo asintió, derrotado. Camila, me giré hacia mi hermana, que estaba pálida, abrazándose a sí misma. Espero que hayas disfrutado la cena. Y espero que aprendas que la ambición sin trabajo es solo vanidad. La próxima vez que quieras juzgar a alguien por su apariencia, recuerda quién pagó realmente la vista panorámica que tanto te gustaba presumir en tus historias de Instagram. Saqué un billete de 500 pesos y lo dejé sobre la mesa. Esto es por mi parte de la cena. El resto, bueno, el dueño del penthouse puede pagarlo. O quizás pueden lavar platos. Me di la media vuelta. Mis tacones resonaron firmes contra el piso de madera del restaurante. No miré atrás. No necesitaba verlos. Sabía exactamente cómo se veían, una pintura de la derrota. Al salir al aire fresco de la noche, sentí que mis pulmones se llenaban de oxígeno puro. El ballet trajo mi Toyota Corolla. Me subí, y el olor a mi carro, a mi espacio, me pareció el aroma más dulce del mundo. Arranqué el motor. Mientras me incorporaba al tráfico de la ciudad, vi por el espejo retrovisor la entrada del restaurante. Nadie salió detrás de mí. Nadie corrió a detenerme. Se habían quedado atrapados en el desastre que ellos mismos habían creado. Yo, en cambio, estaba libre. Conducía un carro viejo, sí. Pero conducía hacia mi propia casa, pagada con mi propio dinero, dueña de mi propio destino. Y esa sensación valía más que cualquier Porsche alquilado. El camino a casa fue silencioso, pero mi mente ya estaba trabajando.
Sabía que mañana mi teléfono estallaría con mensajes de culpa, de súplicas, de intentos de manipulación. Pero ya no tenía miedo. La venda se había caído. Y yo tenía el control. Han pasado exactamente 90 días desde esa noche en el Forno. 3 meses. 90 días pueden parecer poco tiempo en la gran escala de una vida, pero para la familia García, han sido una eternidad. Han sido el tiempo necesario para que el polvo de la explosión se asiente y nos permita ver qué quedó en pie y qué estructuras estaban tan podridas que merecían derrumbarse. El día 30, el día del desalojo, no fue el espectáculo dramático que muchos podrían imaginar. No hubo gritos, ni policías arrastrando a nadie. Fue algo mucho más triste, fue silencioso. Llegué al edificio de Lomas a las 9 de la mañana. Isabella estaba conmigo, sosteniendo el juego de llaves nuevas. Cuando el elevador se abrió directamente en el penthouse, lo primero que noté fue el eco. Ese lugar, que Mateo había llenado de muebles ostentosos, rentados, como descubrimos después, y obras de arte de dudoso gusto, estaba vacío. Las paredes blancas, inmaculadas, parecían respirar aliviadas. En la sala, sentado sobre una caja de cartón sellada con cinta canela barata, estaba Mateo. Ya no llevaba su traje italiano. Vestía unos jeans desgastados y una camiseta gris. Se veía más pequeño. Esa arrogancia que lo inflaba como un globo se había pinchado, dejándolo flácido, como un niño que ha perdido su juguete favorito. Ya está todo listo, dijo sin mirarme, su voz ronca. Los de la mudanza se llevaron lo último hace una hora. Solo esperaba, no sé qué esperaba. Caminé por el espacio, revisando que no hubiera daños mayores. Las vistas de la ciudad seguían siendo impresionantes, ajenas al drama humano que ocurría tras los cristales. ¿A dónde vas a ir? Le pregunté, no con sarcasmo, sino con una curiosidad genuina. Mateo soltó una risa amarga. Al cuarto de servicio de la casa de mamá. El sótano, básicamente. Papá dijo que podía quedarme ahí mientras busco trabajo, pero que tengo que pagar renta. 500 pesos a la semana. Dijo que si no pago, me echa. Asentí. Mi papá, el hombre que nunca alzaba la voz, había encontrado su columna vertebral esa noche en el restaurante. Había entendido que proteger a Mateo no era amarlo, era habilitar su autodestrucción. Es un buen comienzo, le dije. Pagar tus propias cuentas, aunque sean pequeñas, te hará sentir mejor que fingir que eres dueño de un imperio que no existe. Mateo levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Elena, lo del porche. Vinieron por él hace 2 semanas. Fue horrible. Los vecinos vieron cómo lo subían a la grúa. La vergüenza pasa, Mateo. La deuda moral es la que tarda más en borrarse. Pero estás a tiempo. Tienes 34 años, no 80. Puedes trabajar. Puedes construir algo real, ladrillo por ladrillo, no con humo. Él se puso de pie, cargando su caja. Caminó hacia el elevador, pero se detuvo antes de entrar. Sofía está saliendo con un tipo que tiene una cadena de gimnasios. Lo vi en Instagram. Sofía quería al dueño del penthouse, no a Mateo García, le respondí. Créeme, te hiciste un favor al perderla. Ahora sabrás quién te quiere por ti. Las puertas del elevador se cerraron, llevándose al niño de oro hacia abajo, hacia la realidad. Me quedé sola en mi propiedad. Respiré hondo. El aire olía a limpio. Olía a justicia. Esa misma semana puse el departamento en venta. No quería rentarlo de nuevo. Tenía demasiada energía cargada. Lo vendí en tiempo récord y usé el capital, más una suma considerable de mis ahorros, para dar el enganche de un terreno comercial en Querétaro. Un proyecto mucho más ambicioso, un pequeño centro logístico. Algo sólido. Algo productivo. Pero el cambio más grande no fue financiero, fue familiar. Las dinámicas en la casa de mis padres cambiaron radicalmente. Ya no hay cenas donde se presume. Ahora hay cenas donde se habla de verdad. Un martes por la tarde, mi secretaria me avisó que mi hermana Camila estaba en la recepción. No tenía cita. En el pasado, Camila habría entrado empujando la puerta, exigiendo atención. Esta vez, esperó 40 minutos a que yo terminara una junta.
Cuando finalmente la hice pasar, vi a una Camila diferente. No llevaba sus joyas habituales. Su maquillaje era más discreto. Se sentó frente a mi escritorio, mirando mis diplomas, mis reconocimientos, la vista de mi oficina real. Vi en sus ojos cómo recalculaba todo lo que pensaba de mí. Tienes una oficina bonita, dijo, rompiendo el hielo con dificultad. Gracias. Es funcional. Hubo un silencio incómodo. Camila retorcía la correa de su bolsa. Jorge, mi esposo, perdió su trabajo. La empresa hizo un recorte masivo. Llevamos 2 meses viviendo de las tarjetas de crédito, Elena. Estamos ahogados. Esperé. Sabía lo que venía. Necesitamos dinero, soltó finalmente, bajando la cabeza. La gran Camila, la que me criticaba por mis zapatos baratos, estaba pidiéndome caridad. Solo un préstamo. Para pagar la hipoteca de este mes y la colegiatura de los niños. Te juro que te pagamos cuando Jorge encuentre algo. Me recosté en mi silla, cruzando las manos. Podría haberle dicho, no. Podría haberle dicho, vende tus bolsas de diseñador. Podría haberle recordado todas las veces que me llamó mediocre. Pero la venganza vacía no construye nada. No te voy a prestar dinero, Camila, dije. Ella levantó la vista, con pánico en los ojos. No soy un banco. Y mezclar dinero con familia ya vimos cómo termina con Mateo. Pero Elena, por favor. Déjame terminar. No te voy a dar pescado. Te voy a ayudar a pescar. Tengo un contacto en una empresa de logística que necesita un gerente de operaciones. Sé que Jorge tiene experiencia en eso. Puedo conseguirle una entrevista mañana mismo. Dependerá de él quedarse con el puesto. Camila parpadeó, sorprendida. ¿Harías eso? Después de todo lo que te dije. Lo hago por mis sobrinos. Y porque creo que todos merecen una oportunidad de trabajar. Pero Camila, escúchame bien, nunca más vuelvas a juzgar mi vida basándote en lo que traigo puesto. Mi valor no está en mi ropa, y el tuyo tampoco debería estar en la de tu marido. Camila asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena. Y, perdón. Perdón por ser tan ciega. Salió de mi oficina con el número del reclutador en la mano. Jorge consiguió el trabajo. No gana lo que ganaba antes, han tenido que ajustar su estilo de vida, vender un coche, cancelar vacaciones. Pero son más reales ahora. Camila ha dejado de postear mentiras en redes sociales. Ha empezado a vender postres caseros para ayudar con los gastos. Y honestamente, sus pasteles son deliciosos. Por primera vez, la respeto. Y luego está mi papá. Fui a visitarlos un domingo. Mateo estaba en el jardín, cortando el pasto. Era parte del acuerdo con papá, trabajo manual a cambio de techo. Sudaba, estaba sucio, pero se veía más sano que cuando bebía vino caro que no podía pagar. Me senté con mi papá en el porche. Él me sirvió un vaso de limonada. Estoy orgulloso de ti, hija, me dijo de repente, mirando hacia la calle. Y no porque tengas dinero. No porque seas dueña de edificios. Lo miré, sorprendida. Ah, ¿no? No. Estoy orgulloso porque tuviste la fuerza de carácter que yo no tuve. Tuviste la dignidad de aguantar nuestras tonterías sin corromperte. Y tuviste el valor de pararnos el alto cuando fue necesario. Nos salvaste, Elena. No solo la casa. Nos salvaste de nuestra propia estupidez. Me estiré y tomé su mano. Sus manos, trabajadas por años de esfuerzo honesto que luego olvidó para aplaudir el éxito fácil de Mateo, ahora se sentían cálidas de nuevo. Gracias, papá. Solo quería que me vieran. Te vemos, hija. Ahora te vemos clarito. Esa tarde, comimos pollo asado en el patio. Sin manteles largos, sin vinos pretenciosos. Mateo se sentó con nosotros, cansado por el trabajo físico. No habló de millones. Habló de que el pasto tenía plaga. Habló de que había mandado 3 currículums esa mañana. Fue la conversación más aburrida y más hermosa que hemos tenido en años.
Habíamos dejado de ser una familia de aparadores para convertirnos en una familia de verdad. Con cicatrices, sí. Con cuentas pendientes, también. Pero con los pies en la tierra. Hoy estoy parada en la terraza de mi nuevo proyecto en Querétaro. El sol se está poniendo, pintando el cielo de colores naranjas y violetas, colores que me recuerdan a los atardeceres en la casa de mi abuela cuando era niña. Miro hacia abajo, a los cimientos que se están colando. Cemento, varilla, piedra. Materiales brutos, feos a la vista, pero esenciales. Sin ellos, nada se sostiene. Pienso en la Elena de hace 3 meses. La Elena que apretaba los puños bajo la mesa mientras se reían de ella. Esa mujer parece lejana ahora, pero le agradezco. Le agradezco su silencio. Vivimos en un mundo, especialmente nuestra cultura latina, donde la imagen lo es todo. El que dirán. Nos enseñan a tapar las grietas con yeso barato y pintura brillante. Nos enseñan a celebrar al que grita más fuerte, al que llega en el coche más grande, aunque ese coche sea robado o deban hasta la gasolina. Mi hermano Mateo y mi hermana Camila eran víctimas de esa cultura. Construyeron andamios, scaffolding, alrededor de sus vidas para que parecieran rascacielos en construcción. Pero adentro no había edificio. Solo aire. Y cuando dejé de sostener sus andamios, todo se vino abajo. Yo elegí otro camino. El camino del topo. Cavar profundo. Trabajar en la oscuridad. Construir cimientos tan anchos y profundos que ningún terremoto pudiera moverme. A veces me preguntan si me siento sola. Mis amigas de la universidad se casaron, tuvieron hijos, siguieron el guión. Yo seguí mi instinto. Y la respuesta es, a veces. Pero es una soledad elegida, no impuesta. Y es una soledad llena de paz. Isabella, mi leal compañera de batallas, llega a la terraza con 2 cervezas frías. ¿En qué piensas, jefa? Me pregunta, pasándome una botella. En que la verdad es como el agua, Isa. Siempre encuentra su camino. Puedes tratar de contenerla, de esconderla, pero tarde o temprano, rompe el dique. Chocamos las botellas. Por los cimientos, dice ella. Por los cimientos, respondo. Manejo de regreso a la Ciudad de México en mi Toyota. Sí, todavía tengo el Toyota. Tengo el Mercedes guardado para reuniones con clientes, pero el Toyota es mi recordatorio. Me recuerda de dónde vengo y me recuerda que no necesito un emblema en el cofre para saber quién soy. Llego a mi departamento, me quito los tacones y me sirvo una taza de té. No hay aplausos. No hay público. Solo estoy yo, Elena García, dueña de mi vida, dueña de mi silencio y, finalmente, dueña de mi historia. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te has sentido menospreciada por tu propia sangre, si alguna vez te han hecho sentir pequeña porque no encajas en su molde de éxito, quiero decirte algo, no estás sola. Y no estás equivocada. El éxito no necesita ruido. El éxito no necesita permiso. A veces, la jugada más poderosa que puedes hacer es quedarte quieta, trabajar en silencio, y dejar que la realidad hable por ti cuando llegue el momento. Gracias por escucharme. Amigos, esta historia de Elena, aunque intensa, nos deja lecciones muy profundas que quiero que nos llevemos al corazón hoy. La independencia financiera es libertad, especialmente para nosotras las mujeres. Elena pudo poner límites porque tenía sus propias cuentas claras. No dependía de nadie. El dinero no compra la felicidad, pero compra la libertad de decir no cuando alguien te falta al respeto, incluso si es tu familia. El peligro de las apariencias, Mateo y Camila vivían para él, ¿qué dirán? Hipotecaron su paz y casi el patrimonio de sus padres por mantener una fachada. En nuestra cultura, a veces gastamos dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Eso es una trampa mortal. Amor no es permitir abusos. Los padres de Elena creían que amaban a Mateo al solapar sus mentiras. Pero el verdadero amor, como demostró el papá al final, a veces requiere firmeza. Echar a Mateo al sótano fue el acto de amor más grande, porque lo obligó a madurar. El valor del silencio, Elena no se desgastó discutiendo cada pequeña burla. Esperó el momento correcto con las pruebas correctas. A veces, perdemos mucha energía tratando de convencer a otros de nuestro valor. No lo hagas. Trabaja en ti,
y deja que los resultados hagan el ruido. ¿Qué parte de la historia te llegó más al alma? ¿Alguna vez has tenido un Mateo o una Camila en tu vida que te hizo sentir menos? Escribe la palabra valiente en los comentarios si crees que Elena hizo lo correcto al decir la verdad, aunque fuera dolorosa. O cuéntame en una frase cuál fue tu lección favorita. Tu interacción me ayuda muchísimo a saber qué tipo de historias te gustan. Si llegaste hasta el final, eres parte de esta comunidad de gente real que valora la verdad. Gracias por estar aquí, dale like y suscríbete para más historias que nos hacen pensar.